Así llegamos al estudio 25 de Primera Pedro y comenzamos con el capítulo 5 y tenemos el tema en estos primeros versículos, el pastoreo del rebaño. Vamos a ver los versículos 1 al 4 en este estudio. Dice así: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Philip Keller dice que no es por accidente que Dios nos haya elegido como ovejas. El comportamiento de las ovejas y el de los seres humanos se parecen en muchos aspectos. Más que cualquier otro tipo de rebaño, las ovejas requieren atención sin fin y un cuidado meticuloso porque simplemente no se ocupan de ellas mismas. Si una oveja se extravía en territorio desconocido, se desorienta por completo y no puede hallar su camino de vuelta. No tiene ese misterioso instinto que tienen la mayoría de los animales para encontrar su camino a casa. La oveja perdida, el Señor usó esto que sucede con las ovejas para dar esta parábola de la oveja perdida cuando un hombre tiene 100 ovejas y una se extravía y el pastor tiene que ir a buscarla. Las ovejas necesitan un pastor que las guíe, las atienda, las proteja y que a veces las rescate del peligro y ser guiadas a aguas puras, como dice el Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará, y va a hablar también de que Él es el pastor que apacienta las ovejas, que las lleva a pastos delicados. O sea, la oveja necesita ser guiada a aguas puras porque si no es capaz de tomar aguas que no sean puras. También tiene que ser guiada a pastos delicados porque muchas veces pueden confundir el alimento. La oveja no tiene habilidad para limpiarse la lana sucia y pegajosa, no tiene garras, ni tiene pezuñas, no tiene forma de quitarse la lana sucia debajo de sus colas, y esos desperdicios las pueden enfermar. Las ovejas son pasivas e indefensas contra los depredadores, y cuando son atacadas, su único recurso es huir llenas de pánico. El pastor debe estar siempre alerta para defenderlas. Y tenemos la historia en la Biblia de David, el pastor que tenía que defender a las ovejas de los depredadores, de los osos, de los leones, y él se lo relata esto a Saúl, porque esta figura de la oveja es una figura que está continuamente reflejada, impregnada en las páginas de la Biblia. Ahora Pedro, como pastor, da estos mandamientos fundamentales y cruciales con relación al pastoreo. Va a decirnos quiénes son los enviados a pastorear, a quiénes se debe pastorear, cómo se debe pastorear y por qué razón deben servir los pastores. ¿Quiénes son los enviados a pastorear? Esta dirige directamente a los ancianos. Ruego a los ancianos. Es una solicitud del apóstol a los ancianos debido a que lo que estaban padeciendo estos destinatarios de la carta, que estaban sufriendo esta persecución, y entonces estas ovejas atribuladas que ellos pastoreaban, y por eso Pedro les ruega a los ancianos, ruego es aliéntense unos a otros en sentido general, animen, obliguen a alguien, empújenlos para que estén fuertes, firmes en la fe. Cuando usa la palabra ancianos, el Espíritu va a mostrar acá que el liderazgo y la responsabilidad espiritual para con la iglesia pertenece a los ancianos. Por eso les habla a los ancianos.
Pablo identifica como ancianos a aquellos hombres que gobiernan mientras predican y enseñan. Nos va a decir, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y en Tito 1:5 nos va a decir, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mande. O sea, son los hombres encargados y responsables de la iglesia. Ahora, los requisitos para los ancianos lo tenemos en Timoteo y en Tito, en estos pasajes paralelos, y nos va a decir, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito para que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, vuelve a decir Tito, toda esta lista la repite Tito. Estos son los requisitos de los ancianos. Los ancianos son designados por el Señor para ser los líderes dotados de la iglesia. Existen 3 términos del Nuevo Testamento para referirse a estos hombres y estos términos son usados de manera intercambiables. O sea, el anciano, que es el presbítero o el obispo supervisor, o sea, el episcopos, y el pastor, que es el poimen. El anciano resalta la madurez necesaria del hombre para tal ministerio. Cada sinagoga tenía ancianos, gobernantes y responsables de la enseñanza. En Mateo 16 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Las sinagogas tenían ancianos que eran los encargados de cada sinagoga. El Señor está diciendo, yo voy a sufrir mucho de esos ancianos que son los encargados de las sinagogas. Y los ancianos se reunieron el día siguiente, nos dicen Hechos también, los ancianos, los gobernantes, los escribas, los sacerdotes. Entonces, la otra palabra, nos va a decir esta palabra anciano, eran las que estaban en la sinagoga. Y la iglesia adoptó el modelo que ya estaba en las sinagogas establecido como pluralidad de hombres piadosos y dotados para guiar, proteger y alimentar cada congregación local. Estos hombres piadosos eran los encargados de la iglesia, que eran usando la idea de lo que ellos vivían en las sinagogas. Ahora el obispo es el que establece la responsabilidad de la tutela y el pastor expresa el deber de alimentar con la palabra de Dios. Siempre que aparece en el Nuevo Testamento aparece en plural la palabra anciano. Dios diseñó para su iglesia pluralidad de líderes fieles. ¿Por qué pluralidad? Porque pluralidad ayuda a proteger la iglesia contra el error, evita el desequilibrio al hacer énfasis excesivo en alguna práctica que no esté en armonía con el resto de la Biblia y evita acciones autoritarias y de abuso. La pluralidad de ancianos evita la discontinuidad de la iglesia, ya que un anciano antes de marcharse tiene otros líderes preparados, desarrollados, con la suficiente madurez para llevar adelante el pastoreo de la grey. Va a decir apacentar. Apacentar conlleva una responsabilidad sin igual ante el Señor de la iglesia. Esta tarea incluye un liderazgo espiritual hacia la madurez y la semejanza a Cristo, la tutela espiritual para proteger al rebaño, y el objetivo principal es alimentar ese rebaño a través de la predicación, la enseñanza, con eficacia de toda la revelación divina. Entonces, apacentar es llevar adelante esta responsabilidad de alimentar el rebaño. Y en 1 Corintios 4,
1 nos va a decir: así pues téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y va a decir, porque el Señor es el que juzga. Administradores de los misterios de Dios. Apacentar es administrar esto que el Señor pone en las manos de los pastores y que los guíen y los encaminen a una vida de madurez y a cada día ser más parecidos a Cristo. Pedro recibió este encargo del Señor mismo resucitado. ¿Se acuerdan después que que Pedro lo había negado? El Señor se le aparece a Pedro y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. La segunda vez dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez. Dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces el Señor le dice la palabra esta: 2 veces apacienta y otra vez pastorea. Está hablando de alimentar y está hablando de todos los aspectos del pastoreo. O sea, no solo alimentar, la prioridad es alimentar, pero está refiriéndose a estar pendiente de las necesidades de protección, de cuidado de las ovejas. La tarea del pastor no es decirle a la oveja lo que ellas quieren oír, sino alimentarlas, fortalecerlas con las verdades profundas del sólido alimento espiritual que produce discernimiento, convicción, congruencia, poder y testimonio eficaz, especialmente con relación a la grandeza de la obra salvadora de Cristo. Pablo le va a decir a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, redarguye, reprende, exhorta, no decirle a las ovejas lo que les gusta y lo que quieren oír, sino mostrarles todo el consejo de Dios para que ellos puedan tener discernimiento, convicción y puedan vivir con un testimonio eficaz de la obra de Cristo. Esta palabra apacentar, que era alimentar el rebaño, cuidar el rebaño. En tiempos del Antiguo Testamento hubo muchos pastores en Israel, pero los pastores de Israel fallaron en alimentar al pueblo. En Jeremías el Señor dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Ustedes dispersaron mis ovejas, las espantaron y no las han cuidado. Y en Ezequiel dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Di a los pastores: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan las ovejas! Coméis la grosura, te vestís de la lana, engordás, degollás, pero no apacentáis a las ovejas. O sea, usaban a las ovejas, se alimentaban de las ovejas, pero no cuidaban a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste a herir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan perdidas por falta de pastor. O sea, la tarea del pastor es fortalecer, curar, alentar, vendar. Toda esta tarea estaba junto con el apacentar la palabra de Dios, la grey de Dios, el rebaño del Señor. Y va a decir Pedro: yo anciano también con ellos. Pedro incluye esta motivación convincente llamándose a sí mismo anciano. Y entonces de esta forma se identifica humildemente con ellos. No se llama apóstol, se llama anciano porque se identifica con una tarea que es una tarea de estar entre el rebaño, alentando y cuidando el rebaño. Pedro tiene afinidad con esa tarea. Pedro entiende los retos y las dificultades del pastorado. Pedro ha sido testigo de los padecimientos de Cristo. Otra motivación que incluye
instruye, recordarles que él vio a Cristo sufriendo, resucitado, y eso le da la autoridad de su identidad apostólica. Yo lo vi al Señor resucitado, sabemos que los requisitos para ser apóstol es haber estado con el Señor y haberlo visto resucitado. Y realmente Pedro tenía esta autoridad apostólica y él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Un testigo, esta palabra tiene doble significado. O sea, alguien que personalmente vio, experimentó algo, y alguien que da testimonio de lo que vio. El término mártir llegó a referirse a alguien que fue matado por dar testimonio de su experiencia con Cristo. Pedro está contando su experiencia con Cristo. Él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Fue comisionado para proclamar esos sufrimientos y declarar el mensaje del Evangelio. La obra redentora del Señor fue el enfoque primordial de la predicación de Pedro. En la primera predicación, en Hechos 2, en Hechos 4, él va a hablar de Cristo, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y va a hablar de esos padecimientos. Ustedes mataron al autor de la vida, le dice Pedro. Él está hablando de esos padecimientos del Señor, y él fue testigo de esos padecimientos, y él quiere alentarlos que hagan esa tarea, porque el Señor padeció para ser y él que era el buen pastor sufrió y padeció. Pero también dice Pedro que él va a ser participante, cada uno de los pastores van a ser participantes de la gloria que será revelada. La verdadera esperanza de una recompensa eterna por el servicio que realizaban. La verdadera esperanza es saber que vamos a participar de la gloria venidera, en el regreso de Cristo. Esto se está refiriendo al regreso de Cristo. Nos va a decir a la cual nos llamó mediante su evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: a quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta gloria que será revelada, de la cual somos participantes. Participar es una bendición, participar de su gloria, y cuando Él venga va a ser una bendición. Los creyentes participan de la gloria eterna con su Señor. Es la esencia de la esperanza. Quienes pastorean van a recibir un día del mismo Señor la recompensa eterna, ese galardón por el servicio realizado. Es una poderosa motivación, ser participante de esa gloria. Un día vamos a estar con el Señor, y ahí vamos a recibir esa recompensa. El rebaño. Los pastores son mayordomos, pero el rebaño es de Dios. No es de los pastores, no es su propio rebaño, el rebaño es del Señor. Por eso dice la grey de Dios. Jesucristo vino a la tierra para redimir a su iglesia, y Él vino a dar su vida para rescatar, dice, y para pagar el precio del rescate. Y luego de ascender al cielo, el Señor envió el Espíritu Santo para fortalecer a la iglesia y para dotar a los hombres con dones espirituales para que puedan hacer esta tarea de apacentar ese rebaño y llevarlo para que ese rebaño llegue a ser como Cristo. Entonces, Cristo pagó el precio del rescate, vino a redimir a la iglesia, y va a llevar esa iglesia. Dice: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. El Señor vino a redimir a la iglesia, a rescatar a la iglesia, para formar esa iglesia, y después deja el Espíritu Santo para capacitar a los hombres con los dones para que puedan guiar a su iglesia. El hecho de que Cristo compara este rebaño ganado con su propia sangre destaca el valor de la iglesia para el Señor. El rebaño es un término diminutivo de cariño que resalta la preciosidad
de la iglesia. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Es la iglesia del Señor y Él está recomendando a estos hombres que tengan cuidado de esa iglesia, que es el rebaño del Señor, ganado por la sangre de Cristo. Ese fue el precio que el Señor pagó por este rebaño. Pero cuando hablamos de rebaño es un término diminutivo que habla del cariño y de lo importante que es la iglesia para el Señor. En Lucas el Señor les dice así, no teman manada pequeña, le dice a sus apóstoles, porque el Padre le ha placido daros el reino. Son un pequeño rebaño, pero Dios los va a hacer reyes. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Somos ovejitas de Él y Él es el buen pastor. ¿A quién se debe pastorear? Este rebaño. Este rebaño son las imágenes de pastor allá en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el pastor, y en el Nuevo Testamento, Cristo, el buen pastor, trata con ternura y compasión a sus ovejas. En el Antiguo Testamento, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Siempre está esta figura del pastor. En Isaías dice que todos andábamos perdidos como ovejas, cada cual seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de nosotros. Y Mateo nos va a decir que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. El rebaño son las ovejas del Señor. Ahora, ¿cómo pastorear? Cuidando de ellas. Esta palabra cuidando es tener cobertura, vigilar sobre, mirar por encima. Esta es la primera acción de un pastor, supervisar, vigilar el rebaño para evaluar su condición, si están bien alimentadas, si van bien dirigidas, para guiarlo, protegerlo, alimentado. Y también es siendo ejemplos de la gracia. Y la segunda acción de pastoreo es ser ejemplo, es participar de la vida del rebaño entre ellos, implantar un ejemplo santo para que las personas sigan. No es algo de superioridad, sino estar entre. La prueba de la eficacia del liderazgo espiritual es el poder de una vida ejemplar. El Señor, Pablo va a decir, yo les pido que me imiten. Él se pone como un ejemplo para ser imitado y va a decir a la iglesia de Tesalónica que los ama y que quieren entregarle todo, no solo el evangelio. Ustedes son testigos de cuán manera nos hemos comportado entre ustedes y como padres les exhortábamos y consolábamos. Esta es la tarea del pastor, estar entre, alentar, consolar, fortalecer. Esto es lo que hizo Pablo ahí en la iglesia de Tesalónica. Pero también nos va a hablar de 3 peligros. Estos peligros es hacerlo por fuerza y no voluntariamente, o sea, debe ser hecho voluntariamente. El corazón debe estar motivado a ser fiel, pero no obligado. Debe ser diligente y no perezoso. Debe ser apasionado por ese privilegiado deber y no ser indiferente. Cuando el corazón está lleno de Cristo, se va a encontrar motivado por el amor hacia el Señor y hacia las personas, y hay mucha motivación interior que imposibilita la necesidad de una motivación externa. El amor de Cristo nos constriñe, nos va a decir, pensando esto, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Pablo va a decir también, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. O sea, el amor de Cristo los da una motivación especial para llevar, ayudar, alentar a las ovejas cuando el corazón está lleno de Cristo. Pero
es un peligro es hacerlo por fuerza, por obligación, y no tener este amor interior motivado para guiar a las almas. Esto es uno de los peligros de la tarea pastoral. Pero debemos no esperar motivación externa, sino que el Señor sea el que motive el corazón. Dice, voluntariamente. El servicio celoso de Dios debe efectuarse de acuerdo a su voluntad. Así que, como vimos que el padecimiento, el que padece según la voluntad de Dios, comiende sus almas al Señor y confíe en el Señor. El servicio al Señor también debe ser hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. El pastor debe ser diligente y debe cumplir con seriedad su ministerio espiritual de cuidar las almas, que son del Señor, no son propias, y no quejándose, porque un día vamos a tener que rendir cuentas. Ahí en Hebreos nos va a decir entonces que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hacerlo voluntariamente, con gozo, sabiendo que el Señor vamos a tener que rendirle cuentas. Pero también la forma de que tenemos que evitar del pastoreo es no buscar una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El segundo peligro es la tentación de ser motivado por dinero o por beneficios materiales. Va a decir Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, el servir al Señor, pero no por dinero, no por ganar algún beneficio material. Un requisito básico del anciano era ser desinteresado, y lo leímos en Timoteo. O sea, que no, eso no quiere decir que no deben ser compensados de manera adecuada. El Señor dice que el obrero debe ser digno de salario, pero esto es para cuando hay un misionero en la iglesia, ¿cierto? Pero también dice que los ancianos también pueden ser de alguna manera ayudados por la iglesia, pero no debe ser interesado y no debe hacer la tarea por el dinero. Va a decir ganancia deshonesta. Esa es la tristeza que vemos muchas veces hoy en día en muchas iglesias que están haciendo mercancía de las almas y buscan ganancias deshonestas usando a la iglesia para conseguirla. Va más allá de la búsqueda de riqueza, sino que es buscar riqueza de forma vergonzosa, usar el ministerio para robar el dinero de las ovejas con deshonestidad. Y el Señor nos va a decir en Isaías que son insaciables porque buscan su provecho, tienen avaricia, engaño, despojan al pueblo, le sacan la piel. Y en 2 Pedro nos va a decir que por avaricia van a ser mercancía de las personas, usando palabras fingidas. Entonces, ministrar por dinero y por beneficio personal es prostituir el llamado del Señor de la iglesia. Ningún verdadero pastor debería estar motivado por una riqueza personal. Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, porque los ame más, sea amado menos. No se trata de, a veces, tratar de comprar el amor de las personas. No, es darse por amor, sin esperar nada a cambio. Esta es la tarea del pastor. Con un ánimo pronto, o sea, de manera voluntaria, libre, entusiasta, porque es un privilegio. Dice, gracias al Señor que me fortaleció y me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entender que es un enaltecido privilegio estar en este ministerio del Señor. Y nos va a decir que cuidando de ellas, no teniendo señorío, o sea, no dominar sobre las personas. Se refiere a un tipo de liderazgo autocrático, opresivo, intimidante, con elementos de demagogia, una supervisión
perversa. Hay pastores que se creen dueños de las ovejas, se le están supervisando desde lo que ganan hasta lo que comen. El Señor le advirtió a sus discípulos. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande debe ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero debe ser vuestro siervo. Entonces las ovejas están a vuestro cuidado. Esto es lo que se entrega para que otro lo cuide. Es del Señor, y el pastor ha sido elegido por el Señor. El pastor no eligió su responsabilidad, tampoco eligió las ovejas. El Señor eligió a las personas, eligió las ovejas, y el Señor acentúa cuán preciosos son sus hijos y cómo los deben tratar. Cuidado con cada uno de estos pequeñitos. ¿Por qué razón deben servir los pastores? Porque el Señor es el príncipe de los pastores. Es un título muy hermoso, y se habla del Señor que fue el pastor, y dice: levántate espada y contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas. El Señor fue ese pastor que fue herido, ese pastor que es el príncipe de los pastores, el Dios de paz que resucitó de los muertos de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Pedro nos va a decir: el pastor y obispo de nuestras almas, es el cuidador y supervisor, porque servimos al príncipe de los pastores, y ese es el título de nuestro Salvador, y ese Señor va a aparecer y se va a revelar en su segunda venida, y va a dar una corona incorruptible de gloria a aquellos que han servido con fidelidad. Ese momento de la segunda venida será el tiempo que los pastores recibirán la corona, un premio por la victoria, un trofeo que se le daba a los eventos atléticos de la época. No una corona corruptible hecha con hojas que se mueren, una corona incorruptible. Todas las coronas son facetas de la bendición eterna, que va a ser esa gloria incorruptible, esa gloria que el Señor nos dijo Pedro en estos primeros versículos del capítulo 1, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esa es la gloria que el Señor tiene para sus hijos, y la recompensa de la gloria eterna es la razón y motivación para servir fielmente al Señor, para sufrir por su nombre, como lo ha expresado Pedro a lo largo de esta carta. Esta corona eterna y gloriosa que un pastor recibirá en el tribunal de Cristo será en proporción a su servicio fiel aquí en la tierra. Pastorear el rebaño es una responsabilidad, y es seria, porque son responsables ante Dios. En Santiago nos dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, que van a recibir mayor condenación. Los supervisores de Cristo enfrentan una tarea que es de enormes proporciones, pero la fiel vigilancia produce recompensa eterna y mayor servicio y gozo en el cielo, como nos dice la parábola de los talentos. Entonces, damos gracias al Señor por esa recompensa eterna que Él tiene para cada uno de sus hijos.